Si estás acá mirando mi contenido, probablemente quieras saber más de mí. Así que hice este video para contarte mi recorrido, o como yo le digo, contarte desde dónde hago lo que hago. Que para mí es algo re importante para tener en cuenta al momento de elegir a alguien que te acompañe en tus desafíos laborales. La cosa empieza desde que era chiquita. A mí siempre me dio curiosidad el tema del trabajo. Era chiquita y me llamaba la atención que había gente que hablaba feliz de su trabajo y había gente que lo odiaba. Así que cuando llegó el momento de estudiar, elegí estudiar la licenciatura en Relaciones del Trabajo de la Universidad de Buenos Aires. Y al poco tiempo empecé a trabajar en el área de recursos humanos de Movicom Bell South, lo que hoy es Movistar. Por ahí me di cuenta bastante rápido que en realidad me gustaba más lo que hacían los consultores que contratábamos que lo que hacía yo o lo que hacía mi jefe o mis pares. Descubrí que yo lo que quería era una carrera en consultoría. Entonces me sumé al equipo de educación empresaria de la Universidad de San Andrés, que en ese momento era dirigido por Ernesto Bore. Y ahí aprendí cómo funciona el cambio organizacional. Aprendí a diagnosticar los problemas de equipo y a diseñar soluciones de transformación. Básicamente en esos años descubrí que lo que pasa en el trabajo es, en parte, consecuencia de cómo es la organización donde se trabaja. Entonces me dio curiosidad por ese lado de las organizaciones y hice una maestría en estudios organizacionales para profundizar. O sea, hasta ahí yo ya había descubierto que una de las cosas más importantes para que te vaya bien en el trabajo es entender que el mundo del trabajo tiene sus reglas del juego que son distintas a las que aplicamos en las relaciones personales. Lo que aprendí acá es que esas reglas del juego del trabajo a la vez se van moldeando de acuerdo a cómo son las organizaciones con las que interactúas. Y esto es, si sos un empleado, si sos un gerente, si sos un freelancer, si le vendés algo a una empresa, si vos mismo sos una pequeña empresa o si sos un emprendedor que estás creando tu empresa. Hasta acá venía en el mundo académico que me gustó mucho y me sigue gustando mucho. De hecho, ahí en San Andrés fui profesora en grado en el MBA, ya había dado clases en la UBA, también di clases en Ditela en programas ejecutivos. Pero con el tiempo lo que me pasó es que entendí que no es lo mismo saber qué cosa no funciona o saber cómo deberían ser las cosas que saber cómo transformarlas. Entonces quise aprender cómo se interviene en un proceso de cambio. ¿Cuáles son las formas, las habilidades con las que logras movilizar a otros hacia esa transformación? Y entonces me fui a trabajar en distintas consultoras. Trabajé con Luis Carf en RHO, en Ingobil y Nelson. Trabajé con Azucena, Moyano Gorbarán y Mariano Baruso en AMG. Y también me puse a estudiar y a hacer certificaciones, sobre todo en distintas metodologías vinculadas a la dinámica grupal. Me certifiqué en Value Drivers para poder mapear equipos, en dinámica estructural de Cantor y en coaching de equipos en la Escuela Europea de Coaching. Y en todo este tiempo, lo que mi experiencia me mostró es que el principal obstáculo para la transformación no es la actitud, no son las ganas, sino la falta de práctica. Porque en la vorágine laboral es re difícil encontrar tiempo y espacio. Entonces me motivó el desafío de hacer posible una rutina sostenida de entrenamiento y decidí integrar toda mi experiencia en un formato propio de trabajo. Y así nació mi marca personal hace 10 años. Hoy mi propuesta es cubrir de manera ágil la teoría a través de mi academia digital y centrar el trabajo en la práctica, aprovechando los problemas reales como espacios de entrenamiento, para que la capacitación no sea algo que interrumpe, sea algo que resuelve. En estos, en total casi 20 años de recorrido he acompañado a todo tipo de empresas de todos los tamaños, industrias en varios países. Y lo sigo disfrutando como el primer día, porque creo que para tener una vida equilibrada es importante que el capítulo del trabajo funcione bien.
Veo que hay gente que sufre por su trabajo y sé que existen herramientas y habilidades que les reayudarían a estar bien. Y me motiva a hacerlas accesibles para que el trabajo sea vivido como algo que fluye, que da oportunidades y satisfacción.